Hola a todos y bienvenidos a Fisimanía. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo la segunda clase de cosmología, así que vamos a empezar, vamos a estar viendo un contenido bastante interesante, así que vamos a ello. Perfecto, entonces, bueno, en la clase de hoy, el contenido que vamos a estar viendo, lo primero que vamos a ver es la geometría del espacio. Es decir, qué tipo de métricas, qué tipo de características puede tener un espacio. Después vamos a estar viendo lo que sería la métrica que se usa hoy en día en la cosmología, o sea, qué tipo de geometría es la que pensamos que tiene el universo, que se llama FLRW, que significa Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Entonces la métrica, vamos a ponerlo bien, métrica de FLRW. Y por último, hoy vamos a estar acabando viendo algunas de las distancias que se usan en cosmología también. Es decir, volvemos a las distancias otra vez, que son bien importantes en la cosmología. Entonces, bueno, empecemos con la geometría del espacio. Geometría del espacio, la cual puede estar dada, o sea, se puede dividir en dos tipos de características. La primera es la que se llama como una geometría euclidia y la otra es la que se llama una geometría no euclidia. Entonces, la geometría euclidia, déjame escribirlo así, geometría euclidea es la geometría que describe un espacio que es plano. Entonces es espacio plano. ¿Ok? Y pues bueno, esto puede ser descrito en cualquier tipo de dimensión, ya sea dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro dimensiones, ¿ok? Pero un espacio plano. ¿Qué es un espacio plano? Pues por ejemplo, si pensamos una hoja de papel, esto es un espacio plano. Entonces, por ejemplo, en dos dimensiones, la métrica, que como dijimos anteriormente en el video anterior, la métrica es lo que describe la geometría, o sea, las características que tiene este espacio y nos da información sobre cómo se comporta este espacio matemáticamente. Entonces, como sabemos, la métrica se escribe matemáticamente como la distancia entre dos puntos, por ejemplo, que en este caso en dos dimensiones va a estar dada por dx al cuadrado más dy al cuadrado, como vimos anteriormente también. Y esto, por ejemplo, esta es una de sus representaciones. Esta, por ejemplo, es la representación en coordenadas cartesianas. Es decir, que es como unas coordenadas que son rectangulares, ¿ok? Se pueden decir que tenemos como un plano así, que lo que importa es, tiene como un estilo de simetrías, que las simetrías son como rectas, ¿ok? Pero después podemos tener otro tipo de representaciones. Por ejemplo, también podemos tener una representación la cual se llama eh, polar. En este caso, las coordenadas polares estarían dadas por dr al cuadrado más al cuadrado por el cambio en teta de teta, ¿ok? ¿Y qué tipo de geometría describe este tipo de coordenadas? Pues describiría unas coordenadas que son como circulares, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, si miráramos nuestro plano, lo que tendríamos es que, por ejemplo, estas coordenadas tienen como un estilo de simetrías que son como circulares. La R aquí representaría lo que sería el radio o el cambio en el radio que estamos evaluando y teta evaluaría el cambio en el ángulo que estamos evaluando. ¿Ok? Fácilmente esto lo podemos generalizar a tres dimensiones de la siguiente manera, donde en coordenadas cartesianas vamos a tener dx al cuadrado
más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Y de coordenadas polares podemos cambiar a coordenadas esféricas, que en este caso van a ser muy parecidas a las polares, pero con una dimensión más, es decir, con un ángulo más. En este caso esto sería dr al cuadrado más r al cuadrado por dθ al cuadrado más d phi al cuadrado por el seno al cuadrado de θ. Y no lo he dicho anteriormente, pero para los que no se acuerden, cada vez que decimos, cada vez que estamos dando estas de Rs, de X, se refieren, por ejemplo, a un cambio bien pequeño, o sea, mínimo, en lo que sería el eje de coordenadas, ¿ok? Es lo que prácticamente representa. Se podría escribir también de, de fácil manera como con delta, ¿no? Donde, por ejemplo, esta delta podría representar, estaría dado por ejemplo, r final menos r al cuadrado inicial. ¿Ok? Simplemente para acordaros de esto. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, esto es lo que sería la geometría euclidia, lo que sería una geometría en un espacio plano. ¿Ok? Pero como hemos dicho, este no es el único tipo de geometría que puede tener un espacio. Un espacio también puede ser no plano. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver dos tipos de geometrías que no son planas. ¿Ok? Sería la geometría no euclidia. Geometría no euclidia. Y para la geometría no euclidia, que es decir, un espacio no plano, tenemos dos tipos de geometría que podemos tener. La primera va a ser una geometría que es hiperbólica y la segunda va a ser una geometría elíptica. Y ahora vamos a ver exactamente qué nos referimos con cada una de estas geometrías. Entonces, la hiperbólica va a ser prácticamente cuando tenemos, vamos a decir que estamos en una región local, es decir, estamos en un lugar, estamos viendo dos líneas que son paralelas a sí mismas, pero que según nos estamos alejando de esta región local, lo que vamos a ver es que las líneas se empiezan a separar. Entonces, lo que pasaría aquí sería que, por ejemplo, tenemos dos líneas que inicialmente en esta pequeña región del espacio, pues aquí son paralelas y parecen paralelas. Pero según nos vamos alejando de esta región donde están los círculos rojos, vamos a ver que las líneas en realidad no son paralelas ya, dejan de ser paralelas dada la curvatura, o sea, dada esta geometría que tiene el espacio, que obviamente pues también está relacionado con lo que estaba diciendo de la curvatura del espacio, ¿ok? Y esto es lo que se llamaría como una geometría hiperbólica. Esto obviamente pues está relacionado con la curvatura del espacio, o sea, del tipo de espacio que tenemos, y normalmente se dice que, bueno, lo que se dice es que la curvatura de este espacio es negativa y es igual a -1, ¿ok? La K aquí representa la curvatura del espacio, ¿ok? ¿Cómo lo representamos matemáticamente con nuestra métrica? Bueno, pues vamos allá, en dos dimensiones vamos a tener que la métrica está dada como, por ejemplo, si hablando ya en términos así como más, en este caso, como más circulares también, ya que la geometría es diferente, la forma en que lo vamos a escribir es de r al cuadrado más esta r mayúscula al cuadrado por el seno hiperbólico al cuadrado con los argumentos de r dividido por la r mayúscula por dθ al cuadrado. ¿Y qué representa estas diferentes R's? Bueno, la R pequeña sería un radio en el que estamos evaluando dentro del espacio, pero la R mayúscula sería la que representa
el radio entero de este espacio, o sea, representaría el espacio entero como tal. Por eso tenemos en este caso esta fracción de la R pequeña sobre la R grande. Entonces, para escribirlo aquí, este es radio del espacio en el que estamos y esta R sería eh, un radio dentro del espacio en cuyo lugar estamos evaluando nuestra geometría. Estamos evaluando nuestra geometría. Ok, perfecto. Entonces, esto también nuevamente lo podemos generalizar a 3 dimensiones. ¿Ok? Y no vamos a ir a más dimensiones, ya que, pues obviamente, tenemos 3 dimensiones del espacio y es la que nos va a interesar realmente. Entonces, ds al cuadrado va a ser igual a dr al cuadrado más r al cuadrado por el seno hiperbólico r sobre r al cuadrado, obviamente, por el mismo argumento que teníamos anteriormente, que es d teta más el seno de teta al cuadrado por d phi al cuadrado. Y algo que no he dicho anteriormente, que podemos hacer también, es que, como veis, estos dos términos que tenemos dentro del paréntesis es algo que sigue apareciendo bastantes veces en cosmología y es lo que se conoce como el ángulo sólido. Este ángulo sólido lo podemos describir con, con este símbolo que sería de lambda, ¿ok? Ya que esto es una lambda mayúscula en griego. Ok. Entonces ahora, bueno, pues ya hemos visto lo que sería una geometría hiperbólica y ahora lo que vamos a ver a continuación sería una geometría elíptica. Y la geometría elíptica, pues prácticamente va a ser lo contrario a lo que teníamos antes. Si teníamos dos líneas que están paralelas y según nos alejamos de esa región, estas dos líneas van a diverger, o sea, es decir, van a separarse las unas de las otras, lo que va a pasar en un plano elíptico va a ser justo lo contrario, es que tenemos dos líneas que son paralelas a sí mismas y según nos alejamos de esta región, lo que vamos a ver es que las dos líneas se juntan sobre sí mismas. Entonces, pues lo podemos dibujar de la siguiente manera, donde, recordaos, estamos aquí como primero en una región donde estamos viendo que estas dos líneas son paralelas, pero según nos alejamos de la región, pues estas dos líneas lo que vamos a ver es que acaban en una intersección. Es decir, acaban o no tienen por qué acabar, pero bueno, se cruzan. Entonces, en 2 dimensiones, nuestra métrica estaría dada, que va a ser muy parecida a la anterior, pero cambiando el seno hiperbólico por un seno normal. Entonces, dr al cuadrado más r al cuadrado por el seno al cuadrado de r sobre r por, en este caso vamos a seguir usando el ángulo sólido por perdón, estamos en 2 dimensiones, así que va a ser simplemente d teta al cuadrado. Y después, en 3 dimensiones, como era de esperar, ya que he dicho la respuesta, he anticipado la respuesta, va a ser lo mismo, pero multiplicado por el ángulo sólido. Perfecto. Entonces, ahora vamos a estar viendo, ya que entendemos un poquito más de lo que es la geometría del espacio, qué tipo de geometrías podemos tener, ya sea un plano, ya sea un espacio plano o un espacio no plano, o sea, una geometría euclidia o no euclidia, vamos a estar viendo cuál es la geometría que usamos en la cosmología para tratar de describir las características que vemos en nuestro universo. Esta geometría, como os he dicho anteriormente, o esta métrica del espacio que usamos para describir nuestra cosmología, es la métrica
de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Lo que, bueno, en corto sería FLRW o en inglés FLRW metric, ¿ok? Entonces, esta métrica está dada por la siguiente ecuación, donde tenemos ds va a ser igual y eh, cabe decir que esta métrica también va a incluir la coordenada del tiempo, ya que, dada la relatividad general de Einstein, o sea, el tiempo se incorpora a ser una dimensión más y entonces estaríamos como diciendo que vivimos en un espacio, bueno, no en un espacio, sino en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Esta métrica estaría dada entonces por el negativo del cambio en el tiempo al cuadrado más el factor escalar al cuadrado por dr al cuadrado dividido entre 1 menos kappa por r al cuadrado más r al cuadrado por el ángulo sólido al cuadrado. Y esta sería la métrica que usamos en cosmología. Bueno, pues ahora vamos a proceder con la derivación de esta métrica, ¿ok? Su derivación. Y lo primero que vamos a hacer para entender esta derivación es que vamos a considerar que tenemos una esfera de 3 dimensiones que vive dentro de un espacio de 4 dimensiones. ¿Qué significa esto? Pues bueno, imaginaos que tenemos una hoja blanca y esta hoja blanca pues es de 2 dimensiones. Pero nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, entonces es un espacio de 2 dimensiones o es una hoja de 2 dimensiones dentro de un espacio de 3 dimensiones. Pues es lo mismo. Vamos a pensar que tenemos una esfera, o sea, lo que es un balón, una pelota, que tiene 3 dimensiones, pero esta está metida dentro de un espacio de 4 dimensiones, ¿ok? Entonces, vamos a decir que esta esfera, o lo que se llama una 3 esfera, tiene las siguientes coordenadas, ¿ok? Va a tener las posiciones, que son las posiciones de la esfera número 3, o sea, de esta esfera tridimensional, que va a estar dado por un radio, por unos ángulos, ¿ok? Teta y phi, y después, bueno, su cuarta dimensión, que va a estar dada por una coordenada z, ¿ok? Si esta esfera tiene una curvatura que es positiva, ¿ok? Vamos a decir una geometría elíptica, ¿ok? Entonces, lo que podemos decir es que ds al cuadrado va a estar dado por dx al cuadrado más dz al cuadrado. Y acordaos que esta dx es como un vector, entonces incluye esas 3 dimensiones, ¿no? Ahora, la relación de una geometría elíptica con su radio, ¿ok? Va a estar dada por z al cuadrado más x al cuadrado, y esto va a ser igual a un radio que va a ser constante al cuadrado, que la vamos a llamar c al cuadrado en este caso. Esto es para una curvatura positiva. Creo que es algo que se me ha olvidado mencionar antes, pero cuando tenemos una curvatura positiva, es decir, k es igual a 1, esto es una geometría elíptica. Cuando tenemos una curvatura negativa, como hemos dicho anteriormente, k va a ser igual a -1. ¿Ok? Si os acordáis, de la curvatura hiperbólica, sí que os lo he dicho que es k igual a -1. Es decir, tiene una curvatura negativa. Entonces, para una curvatura negativa, esto también es como que lo estamos escribiendo en términos de una geometría cartesiana. En este caso ahora, ds al cuadrado va a ser igual a dx al cuadrado menos, en este caso va a ser un menos debido a esta curvatura,
de z al cuadrado. Y la relación entre z, x y su radio va a ser z al cuadrado menos x al cuadrado igual a c al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿ok? Y simplemente ayudarme siguiendo estos pasos, ¿ok? Va a ser, vamos a reescalar estas coordenadas. Entonces vamos a decir que x prácticamente puede estar dada por un factor que vamos a llamar el factor a, que es prácticamente como si fuera nuestro factor escalar, pero en este caso no estamos incluyendo el tiempo aquí, ¿ok? Simplemente va a ser a por otra coordenada x, que es diferente, una x prima, es la que vamos a llamar, y z igual a por z prima también. Esto significa que nuestra métrica la podemos escribir ahora, entonces, como d es igual a al cuadrado por dx al cuadrado más menos, ¿ok? Pues en este caso tenemos, vamos a hacerlo general, ya sea el caso de curvatura positiva o negativa, más menos de z prima al cuadrado, y la relación entre ellas va a ser z prima al cuadrado más menos x prima al cuadrado igual a c al cuadrado sobre a. ¿Ok? Entonces, ahora cabe decir, ¿ok?, que al esto ser unas constantes, estas se pueden asumir que su ratio va a ser igual a 1, ¿ok? Y no pasa nada, ya que, por ejemplo, esta c se puede escribir en términos de un radio multiplicado por a al cuadrado. Es decir, tú podrías decir que c al cuadrado es igual a al cuadrado por una r que es igual a 1, por ejemplo. Y entonces, en este caso, pues esto todo va a ser igual a 1. Entonces vamos a asumir que todo esto es igual a 1, ¿ok? Y también entonces vamos a tratar de reescribir esta dz' en términos solamente de lo que sería la x'. Entonces, si tomamos la derivada de ambos lados, ¿ok?, de esta ecuación que tenemos aquí, es decir, vamos a tomar el cambio de cómo va cambiando. Esto significa que vamos a tener 2 por z' por dz' más menos 2 por x' y el producto escalar entre el cambio y la x'. Y el lado derecho, pues obviamente va a ser igual a 0, ya que lo que tenemos es una constante. Esto significa que la dz' se puede escribir como x por dx dividido entre z', ¿ok? Pero aquí, bueno, lo que necesitamos es la dz' al cuadrado, ¿ok? Entonces, al hacer el cuadrado de esto, el denominador aquí, la z' va a ser al cuadrado también, lo que significa que esta misma ecuación la podemos poner aquí, y esto nos va a dar que va a ser x, sí, o sea, si lo hacemos todo al cuadrado también, vamos a ponerlo todo al cuadrado para que sea más fácil, de x al cuadrado es la prima, y entonces aquí vamos a tener que tenemos 1 menos más x' al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como vais viendo, pues ya se va pareciendo un poco a lo que teníamos anteriormente en nuestra métrica. Esto implica que ds al cuadrado puede ser reescrito como a al cuadrado por dx' al cuadrado más menos x por dx al cuadrado dividido entre 1 menos más x' al cuadrado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer
es lo siguiente. Vamos a introducir una nueva constante que va a ser la misma constante que va a representar qué tipo de geometría estamos teniendo, ¿ok? Y es la que vamos a definir como la K, que nuevamente si es 1 nos va a decir que tenemos un plano elíptico. Si es -1 va a ser un plano hiperbólico. Y en el caso de que tengamos 0, entonces va a significar que tenemos eh, un plano, o sea, nuestro espacio es plano. ¿Ok? Entonces esto significa que nuestra métrica ahora la podemos reescribir como, ya que tenemos este más menos aquí, lo que vamos a hacer es lo vamos a absorber, ¿ok? Y entonces vamos a tener más K, y aquí abajo vamos a tener justo lo contrario, vamos a tener menos K, ¿ok? Ya que veis que aquí aquí arriba el menos más era inverso al más menos. Entonces ahora simplemente lo único que tenemos que acabar para poder evaluar y ver que todo concuerda es este parámetro de aquí y ver cómo relacionamos la X con la X con la R del radio, ¿ok? Del universo. Entonces, bueno, pues en este caso, como tenemos un universo isotrópico, ¿ok? El, el producto escalar entre x' y de x' no tiene que importar ni tiene que cambiar según va cambiando el ángulo. Entonces, esto lo que significa es que x' por dx' va a ser igual a r por dr, ¿ok? En un cambio de coordenadas desde el cartesiano al esférico. Después, x al cuadrado sabemos que es igual, o sea, el x al cuadrado sabemos que va a ser igual a lo que es el radio, ¿ok? Ya que esto también quita todas las dependencias angulares. Y después, simplemente dx al cuadrado lo vamos a describir como dr al cuadrado más r al cuadrado por el ángulo sólido al cuadrado. Entonces, vemos que nuestra métrica finalmente va a ser a al cuadrado por dr al cuadrado más r al cuadrado por el ángulo sólido al cuadrado más k por r dr al cuadrado dividido entre 1 menos k por r al cuadrado. Haciendo un poco de álgebra, podemos encontrar que finalmente esto está dado por a al cuadrado, r al cuadrado por el ángulo sólido al cuadrado, más dr al cuadrado dividido entre 1 menos kr al cuadrado. ¿Ok? Y este paso de ir desde aquí hasta aquí, os lo dejo para vosotros, ya que no es muy difícil, simplemente podéis poner un factor común en este y en este, ¿ok? O sea, vais a multiplicar este término por 1 menos kr al cuadrado y se ve automáticamente de que el término con la k se va a eliminar y solo nos va a quedar este término que tenemos aquí. ¿Ok? Y esto ya prueba nuestra derivación de la métrica que se usa en el universo hoy en día, asumiendo obviamente unos principios de isotropía y homogeneidad, ¿ok? Que es por eso que tenemos esta métrica, porque esta métrica asume que nuestro universo es homogéneo y isotrópico. Entonces, es lo que lleva a describir nuestro universo. Y ahora vamos a hacer la sección final de este video, donde vamos a estar estudiando algunas de las distancias que tenemos en cosmología. Ya veremos que en otros vídeos pues vamos a ver otras distancias también, pero bueno, hoy vamos a seguir con estas, donde vamos a tener
Bueno, vamos a estar viendo diferentes distancias, así que vamos a empezar por esta. Y la primera que vamos a ver es la distancia propia, ¿ok? Lo que en inglés se conocería como proper distance. Distancia propia. En inglés sería proper distance. Os doy estos nombres en inglés también por si acaso alguno de ustedes quisiera pues ver, conseguir más información, averiguar estas cosas, o sea, ya que a veces hay más información en en inglés que en castellano. Entonces, bueno, ¿qué es la distancia propia? La distancia propia es la longitud de la geodésica entre nosotros y una galaxia que estamos observando en un tiempo fijo. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué es una geodésica? Una geodésica, ok, es la distancia más corta entre punto A y punto B en cualquier tipo de espacio, ok. O sea, es la distancia más corta que hay entre punto A y punto B, ya sea en un plano curvo, en un espacio plano, en espacio hiperbólico, elíptico, no importa, ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que he dicho prácticamente? Esta distancia es la longitud dada por la geodésica, es decir, por la distancia más corta, es la longitud dada por la distancia más corta entre nosotros, dada por la geodésica entre nosotros y una galaxia que estamos observando en un tiempo fijo, en un tiempo especificado, en un tiempo t. ¿Ok? Por ejemplo, una geométrica fácilmente, una distancia propia que podría estar fácilmente dada, por ejemplo, que no tuviera ningún tipo de dependencia angular, en este caso, por ejemplo, entre nosotros y una galaxia, podría estar dada entre, por ejemplo, unas coordenadas que vamos a decir están dadas por un radio específico, un ángulo específico y, un ángulo teta y un ángulo phi específico que, por ejemplo, empezando desde donde estamos nosotros, nos ponemos al centro del universo, entonces nuestro eje de coordenadas sería el 0, 0, 0, estas serían nuestras coordenadas, y la galaxia entonces estaría en unas coordenadas que estarían dadas por un radio específico, estamos diciendo que lo estaríamos viendo radialmente nada más, o sea, no tendríamos ningún tipo de dependencia angular, por lo cual los ángulos serían 0 y 0. Entonces, la distancia, o sea, esta geodésica, esta distancia propia estaría dada por este parámetro r. ¿Ok? Como hemos dicho, esto también se puede encontrar a través de la métrica, que en este caso estaría dado por la distancia propia, que sería igual a la integral de la métrica, o sea, de la métrica sin el cuadrado, ¿ok? Como podemos ver aquí. Y como hemos dicho que no tendríamos ningún tipo de dependencia angular, nuestra métrica aquí arriba, este ángulo sólido se iría a cero. También, como estamos diciendo que lo estamos viendo en un tiempo fijado, esto significa que el cambio en el tiempo de la métrica sería igual a cero. Por lo tanto, en esta ecuación el único término que sobreviviría sería este, o la raíz cuadrada de este término. Por lo tanto, estaríamos diciendo que la distancia propia en este caso estaría dada por el factor escalar en este tiempo específico, lo que es un tiempo específico, y estaría dado entre la integral desde 0 hasta esa coordenada r, ¿ok? De la integral de r' entre la raíz cuadrada de 1 menos k, según lo que sea la curvatura, por r' al cuadrado. Y esto también, pues bueno, lo podemos definir como con otra, esta integral como tal se puede definir también con otra coordenada que es la que se llama, la llaman ki. Entonces tendríamos at por ki, ¿ok? Y entonces en este caso, pues este sería
nuestra distancia propia. Y como se puede ver, esta distancia propia en realidad puede reproducir también lo que sería la ley generalizada de Hubble, la que vimos a través del parámetro de Hubble, ya que si tomamos el cambio en el tiempo de este lado y de este lado, lo que tenemos es lo siguiente, de P, ¿ok? Donde este punto significa que estamos tomando la derivada con respecto al tiempo, es decir, estamos haciendo el cambio de este parámetro con respecto al tiempo, sería igual a el cambio en el tiempo de esta, ¿ok? Y obviamente evaluado en ese mismo tiempo, ¿ok? Por el parámetro aquí. Y si hacemos nuevamente lo que hicimos anteriormente, multiplicar y dividir por el factor escalar, vamos a obtener A, o sea, A punto sobre A por Q. Sabemos que A por Q es igual a la distancia física y sabemos que A punto sobre A es igual al parámetro de Hubble. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la ley generalizada de Hubble nuevamente. ¿Ok? Donde obviamente pues este lado, aquí en el lado izquierdo lo que tenemos es la velocidad física. Entonces esto sería la velocidad igual al parámetro de Hubble por la distancia propia. O sea que hemos reproducido nuevamente también a través de la distancia propia la ley generalizada de Hubble. Entonces, ahora la siguiente distancia que vamos a ver es la que se conoce como la distancia de Hubble. Y esta distancia se define de tal manera que podemos pensar en ella de la manera en que si estamos viendo un objeto, imaginemos, lo que vamos a imaginar es que tenemos un telescopio y estamos observando galaxias. Entonces vamos a ir midiendo la velocidad de las galaxias que estamos observando y cuando veamos que una galaxia tiene una velocidad que es igual a la velocidad de la luz, entonces vamos a decir que esta distancia entre nosotros y la distancia que tiene esa galaxia que va a la velocidad de la luz es la distancia de Hubble. Entonces, ¿cómo la podemos definir mejor y cómo podemos encontrar cuál valor sería? Pues vamos a empezar, vamos a coger nuevamente la ley de Hubble, ¿ok? Y vamos a decir que entonces tenemos la velocidad igual a Hubble, al parámetro de Hubble por la distancia física. Como hemos dicho, esta velocidad está definida a través por ejemplo, la distancia que tiene una galaxia desde nosotros hasta esa galaxia, cuando esa galaxia parece que se está moviendo, se está alejando de nosotros con una velocidad que es igual a la velocidad de la luz. Entonces, esto significaría que en el lado izquierdo la velocidad de esa galaxia que estamos observando alejándose de nosotros es la velocidad de la luz, ¿ok? Y entonces esto nos daría la velocidad de la luz igual al parámetro de Hubble por la distancia física que vemos, o la distancia propia en este caso. Y entonces como tal, esta distancia propia, que sería la distancia de Hubble, la distancia propia, como vamos a ponerle una h para que sepamos que es la distancia que estamos definiendo como la de Hubble, estaría dada por c dividida por el parámetro de Hubble en un tiempo específico. Como esto lo estaríamos evaluando hoy, ya que es una observación que tendríamos que hacer hoy, entonces la distancia de Hubble estaría dada por la velocidad de la luz dividida por el parámetro de Hubble evaluado en hoy. ¿Ok? Es decir, esta H0 que hablamos también en el vídeo anterior. Y lo que podemos encontrar, lo que se encuentra, es que esta distancia es más o menos de 4500 megaparsecs. Entonces, ¿qué nos está diciendo prácticamente esta distancia? Esta distancia nos está diciendo que si observamos cualquier galaxia que esté a unos 4500 megaparsecs de nosotros, vamos a ver que esos objetos se están alejando de nosotros con una velocidad que es igual a la velocidad de la luz. ¿Y qué pasa cuando vamos más allá de estos 4500 megaparsecs? Pues bueno, lo que vamos a ver es que estos objetos parece que se están moviendo con una velocidad mayor a la velocidad de la luz.
Ahora, tenemos que recordarnos que el universo impone un límite en qué tan rápido un objeto se puede mover, que es la velocidad de la luz. Entonces, entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a ver que un objeto se mueve con una velocidad mayor como tal? Bueno, esto está dado porque tenemos la expansión acelerada del universo. Es decir, el universo se está expandiendo, está creando espacio entre nosotros y cualquier tipo de objeto, y cada vez lo está haciendo con una mayor velocidad. Entonces, lo que está pasando es que el objeto como tal no se está moviendo, él mismo no se está moviendo. El espacio es el que está haciendo que parezca que se está moviendo. Es decir, el espacio está creando más espacio y entonces parece que el objeto se está alejando de nosotros. Entonces, no es en realidad una velocidad que está dada por el objeto, sino por la expansión acelerada del universo. Entonces, para recapitular lo que es la distancia de Hubble. La distancia de Hubble es la distancia a la cual podemos observar un objeto que se está moviendo con la velocidad de la luz, o que parece, o mejor dicho, es la distancia a la cual un objeto parece alejarse de nosotros con la velocidad de la luz. ¿Ok? Dejadme saber si esto es un poco complicado, si no ha estado bien la explicación. Os trataré de explicar un poco mejor si hace falta, pero vamos a continuar y vamos a ver la última distancia que vamos a ver hoy, que es lo que se llama la distancia conformal. Distancia conformal. Y esta distancia es prácticamente la distancia que ha viajado la luz en un tiempo específico, ¿ok? Esta se describe, por ejemplo, con respecto al, o sea, es una función del tiempo y estaría dado, vamos a retomar, por ejemplo, que vamos a estar en el Sistema Internacional de Unidades otra vez, donde vamos a poner la c representando la velocidad de la luz. Entonces vamos a tener, perdón por la pausa, pero es que mi perro se ha puesto a ladrar. Entonces he tenido que parar un momento. Entonces, bueno, como estaba diciendo, esta distancia conformal es la distancia que ha viajado la luz en un tiempo específico. Obviamente va a ser una función del tiempo. Entonces la podemos describir matemáticamente como la velocidad de la luz, c, por la integral del tiempo desde un tiempo t hasta, por ejemplo, en este caso lo vamos a decir que sea el día de hoy, o sea, una luz que ha estado viajando desde un cierto tiempo t hasta el día de hoy. Entonces la integral va a estar dada por dt prima, en este caso, dividida por el factor escalar. Y esta es prácticamente la definición de esta distancia, que como podemos ver es una distancia que se entiende bastante fácilmente y es la distancia viajada por un rayo de luz, un fotón, por ejemplo, un fotón, en un tiempo específico, o en este caso, según como lo estamos describiendo, desde un tiempo, sería desde un tiempo específico hasta el día de hoy. ¿Ok? Y obviamente, pues estamos incluyendo el factor escalar aquí porque el universo se va expandiendo. Entonces, según se va creando más espacio, la cantidad de recorrido que va haciendo la luz, pues, o sea, va a ser mayor hasta llegar hasta nosotros, pero se va cortando, o sea, el camino se va cortando, ¿no? Entonces, esto es lo que incluye el factor escalar aquí, ¿ok? Entonces, esta es la distancia conformal. Con esto hemos llegado al final del vídeo por hoy, así que muchas gracias por verme y nos vemos pronto en la próxima clase. Muchas gracias.